Vamos a buscar en nuestra Biblia Mateo capítulo 17, donde nos quedamos la semana pasada. Mateo capítulo 17. En esta ocasión vamos a estar leyendo desde el versículo 14 hasta el 21. Mateo 17, desde el versículo 14 hasta el 21. También vamos a leer el pasaje paralelo en Marcos, porque Marcos da una serie de detalles adicionales a los cuales vamos a hacerle énfasis durante el tiempo en el cual pues estemos predicando sobre este pasaje. ¿De acuerdo? Estamos alertas, como decía el misionero fundador de esta iglesia. ¿Están alertos? ¿Están alertos o no están alertos? Pues qué bueno que están alertos. Pues Mateo capítulo 17, leo desde el versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos y no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, los discípulos a Jesús aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Vamos a Marcos, el Evangelio de San Marcos, el próximo Evangelio. Vamos a ver el capítulo 9 de Marcos y vamos a leer también el mismo pasaje como lo relata Marcos. Marcos capítulo 9, ¿lo tienen? Rápido, muevan su Biblia. Versículo 14. Marcos 9, 14. Leo entonces, Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y les preguntó: ¿qué disputabais con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le tomen le sacuda y eche pumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y él respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo es de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echen el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Es el mismo pasaje. Marcos abunda sobre una serie de detalles adicionales que son importantísimos. La palabra fiel o la palabra fe o la palabra creer son palabras que no son muy comunes en el Antiguo Testamento. Aparecen aproximadamente unas 75 veces las tres, pero la palabra fe en específico muy pocas veces. Una de ellas es la que ya conocemos bien, en el cual dice el profeta que el justo por la fe será salvo, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento es todo lo contrario. En el Nuevo Testamento es una palabra que más de 600 veces aparece la palabra fe. O sea que es un término muy nuevo testamentario, aunque en el Antiguo Testamento por igual se hacía referencia a la fe, pero se hacía en otros términos, en otra forma. La fe es algo que se ha malinterpretado muchas veces. En los últimos meses yo he tenido confrontaciones y cuestionamientos propios hacia mi propia fe, si realmente puedo validarla
puede el Señor validarla como tal. Porque muchas personas pues han tratado con buena intención y con buena fe, pues incentivar mi fe diciéndome descanse en el Señor, tenga fe, tenga fe, tenga fe. Y ha venido esto no solamente de creyentes, sino también de muchos incrédulos, muchos impíos. Porque la fe es muy mal interpretada muchas veces. Hay personas que creen en la fe, o sea, que tienen fe en la fe. Y hay un movimiento, el movimiento de la nueva era, que fundamentalmente esa es la postura que tiene. Es aquella gente que dice, al que cree todo le es posible. Bueno, está utilizando un término bíblico. El término bíblico está claramente aquí en Marcos capítulo 9, estuvimos leyendo en el versículo 23, ¿verdad? Pero lo que ellos dicen es lo siguiente: si tú tienes fe, o sea, fe en la fe no es otra cosa que si tú lo declaras, tú puedes darlo por obtenido, porque es un hecho. Decláralo simplemente y lo vas a tener. Declara tal cosa, declara que tú vas a ser, qué sé yo, el príncipe de Inglaterra. Pues nada más tiene que declararlo, creerlo, porque eso va a ser un hecho. Hay personas que basan su fe en ellos mismos, es lo que tener fe en uno mismo. No se trata de confianza, es más allá que de confianza. Es aquel tipo de persona que detrás de un movimiento completamente humanista o de control mental, o aquellas personas que practican el positivismo, pues dicen simplemente, tú crees en ti mismo. Porque si tú puedes creer en ti mismo, tú sencillamente vas a lograr lo que tú te propongas. Ustedes ven eso muy comúnmente. Cree en ti mismo, cree que tú puedes, ten fe en ti mismo y tú vas a ver cómo tú lo logras, ¿verdad? Esta es la fe en uno mismo. Hay otra fe que es la fe en Dios, ¿verdad? Y es común también que las personas hagan referencia a la fe en Dios. Si tú vas a la calle aquí en sociedades como la nuestra, pues todo el mundo dice, yo tengo fe en Dios. Tú le puedes preguntar al impío mayor, a la persona más incrédula del mundo, a la persona que ignore completamente el mensaje de la palabra de Dios, y dicen que son personas de fe. Y eso es indiscutible, o sea, tú no puedes ponerte a discutirle el grado de fe o la fe que tiene una persona u otra. O sea, cada quien tiene que reflexionar sobre sí mismo y tener como referencia lo que la Biblia dice al respecto. La Biblia enseña claramente que el apóstol Santiago dice que si alguna persona cree que Dios existe o que Dios es uno, ¿verdad?, que es una realidad, dice, eso no es una gran cosa. Dice, porque también los demonios creen y tiemblan. Tú crees que Dios es uno, bien haces, bien haces. Todo el mundo hace bien si cree que Dios existe, que Dios es uno. Pero eso no implica necesariamente que tenga la fe bíblica. En términos generales, las personas religiosas dicen, yo soy un hombre, una mujer de fe. O sea, yo tengo mucha fe. Tú no le puedes discutir eso a nadie, ni te corresponde tampoco hacerlo. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para cuestionarle la fe a nadie? Dios puede hacerlo. Lo estaba haciendo con los discípulos, ¿verdad? Y no solamente con los discípulos, sino con toda una multitud le estaba cuestionando su fe. Y al apóstol Pedro en un momento dado no solamente se la cuestiona, sino que se la descalifica cuando le dice, hombre de poca fe, ¿verdad? ¿Por qué dudaste? Recuérdense el contexto, lo vimos allá antes. Pero no solamente los religiosos, sino que hay personas que son tan necias, como dice la Escritura, dice el necio en su corazón, no hay Dios, que dicen, gracias a Dios yo soy un ateo, ¿verdad? Gracias a Dios yo soy un ateo, ¿verdad? Y esa es la fe que tienen fe en que son ateos, ¿verdad? Y todavía le dan gracias a Dios por ello, como si no se dieran cuenta de la contradicción en que caen. Pero en este caso vemos un hombre, padre de familia, ¿verdad?, que tiene un hijo que está pasando por una posesión demoníaca y tiene, llama lunático, o sea, posiblemente tenía esta enfermedad, ¿cómo se llama? La que la persona pues echan espumarajo, etcétera. Por favor, una epilepsia, ¿verdad? Y la epilepsia era parte de la manifestación, ¿verdad?, que venía como consecuencia de la posesión demoníaca que tenía desde niño, según dice el padre. Sea como sea, el demonio estaba acabando con la vida de este muchacho, aparte de que espiritualmente estaba completamente a su merced. Y en ese caso vemos a un padre que cuando el Señor le pregunta si cree, lo que dice es, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Esta es la posición o la creencia o la forma como se manifiesta un pecador cualquiera que sabe que por sí mismo, por sus propios recursos, por sus capacidades o por sus obras o por lo que fuera, por su conocimiento, no es capaz de ejercer fe a menos que el Señor sea que se la provea. Además de esto, tenemos también el patrón de referencia que dan los creyentes. Un verdadero creyente, un verdadero cristiano manifiesta su fe cuando dice ¿qué cosa? A ver, ¿quién? Ya hemos visto que unos dicen yo tengo mucha fe en Dios, otros dicen gracias a Dios yo soy ateo, otros dicen, como tengo aquí apuntado, Señor, ayuda a mi incredulidad, como el padre de familia. Pero un verdadero creyente, ¿qué es lo que dice? Hágase, Señor, tu voluntad. Esa es la manera como se manifiesta la fe en un creyente. Jesús dice otra cosa. Jesús le dice acá, en este contexto,
a esa multitud que incluía a los discípulos también, los que se habían quedado. Recuérdense cuál es el contexto. El Señor baja de la montaña donde se había transfigurado delante de Pedro, Jacobo y Juan, eran 3, pero quedaban todavía un grupo de discípulos abajo. Y este grupo de discípulos que quedaban, estaban con una multitud, y ya el Señor previamente le había dado potestad para sanar enfermos, para echar fuera demonios, etc. Pero por algún motivo no habían podido echar fuera ese demonio que tenía este muchacho echando espumarajo, estrellándolo, lanzándolo en el fuego y en el agua con el propósito de destruirle. En este contexto, precisamente, el Señor lo que le dice a ellos es: el problema ha estado en la poca fe que ustedes han tenido, en la poca fe que ustedes han tenido. Y el tema de hoy es la fe, pero con una serie de interrogantes que yo espero que nosotros podamos despejarlas en el día de hoy. Porque yo presumo que todos los que estamos aquí queremos tener cierto grado de fe, si no, no estaríamos aquí, ¿verdad? Y si no, estamos buscando obtenerla. Pero la pregunta del montón, es la pregunta del millón, perdón, no del montón, aunque deberíamos hacerla todos, ¿verdad? Dice, ¿cuánto o cuánta debe ser la fe? ¿O cómo debe ser la fe para que sea aprobada por Dios? ¿Cuál es la fe que Dios aprueba? Y entonces hay una serie de referencias que yo quiero utilizar en las Sagradas Escrituras para tratar de describir cómo bíblicamente se califica la fe. Y la primera cosa es que la fe debe ser suficiente. En segundo lugar, debe ser genuina. En tercer lugar, debe ser una fe fundamentada. En cuarto lugar, una fe aplicada. En quinto lugar, una fe específica. Sexto, eficaz. Y séptimo, inconmovible. Ahora como que la cosa se va a poner más difícil, ¿verdad? Esa es la fe que Dios espera, la fe que Dios aprueba y la fe que Dios otorga o que Dios da. El Señor le dice aquí a los discípulos, a sus discípulos en privado, le dice: por vuestra poca fe. O sea que su fe no era suficiente, pura y simplemente. Porque el Señor mismo le dice: de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá. Dice, y pasará y nada os será imposible. Pero el problema era que tenían muy poca fe. Y de ahí vemos lo importante que es la fe. Y la Biblia lo confirma una y otra vez. Sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que además de eso es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios es un Dios real. Y cuando tú te acercas a Dios, tienes que ser bajo plena convicción de que Él está ahí. Y no solamente que está ahí, sino que también Él recompensa a aquellos que de todo corazón le buscan. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero además de esto, dice la Escritura que el Señor Jesucristo no se complace con los incrédulos. Y lo manifiesta precisamente este ejemplo en el versículo 17, cuando dice que respondiendo Jesús le dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo ha de estar con vosotros y hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. O sea, el Señor le molesta. O sea, el Señor realmente se desagrada cuando ve una generación incrédula y perversa que está buscando el beneficio de un milagro, pero que sin embargo no tiene fe en su corazón. Quiere la bendición de Dios, el favor de Dios, pero sin embargo no ejerce fe. Y la mayoría de las personas son así. Por eso en el momento de la prueba entonces acuden a Dios buscando que les resuelva el problema, pero realmente son personas que viven completamente ajenos al conocimiento, a la voluntad de Dios. La fe tiene que ser suficiente. Tiene que ser suficiente, es importante y además de eso tiene una medida. La fe puede ser mucha fe o poca fe. ¿Cuánta fe tú tienes? ¿Tienes mucha o poca? Los discípulos del Señor le dijo que tenían poca fe y ese era el problema o el impedimento para que ellos pudieran hacer uso del recurso que el Señor le había dado cuando le mandó a predicar el Evangelio, a sanar enfermos, a echar fuera demonios. Pero el hecho es que el Señor, al mismo tiempo que le dice que tienen poca fe, le dice otra cosa que parecería contradictoria. Le dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza. Y sabemos que un grano de mostaza es la más pequeña de todas las semillitas. De todas las semillas, a pesar de que llega a hacerse un gran árbol, sin embargo es la más pequeña de todas las semillas. Entonces el Señor le dice: ustedes tienen poca fe y fuera suficiente con que la fe de ustedes fuera tan chiquitita, chiquitica, chiquitica como la más pequeña semilla. Que aún esa pequeña semilla puede brotar o hacer brotar un árbol grande. ¿Cuál es la medida de la fe? Nosotros no tenemos un fedómetro. No tenemos manera de poder medir la fe
ni en nosotros, ni mucho menos en otros. Sin embargo, vamos a poner énfasis en lo siguiente. En primer lugar, sin fe no podemos agradar a Dios. O sea que necesitamos la fe para estar en paz, en comunión, para poder adorar y agradar y honrar a Dios. Pero en segundo lugar, es muy importante que nosotros tengamos claro que la fe que necesitamos debe ser suficiente como para poder ser objeto de la gracia y del poder divino. Y eso es precisamente lo que nosotros tratamos de buscar, que el Señor manifieste su favor, su gracia, su misericordia y su poder en forma favorable para nosotros. Y para eso es que apelamos normalmente a la fe. La fe debe ser suficiente porque es muy importante, porque Dios sencillamente pues no se agrada con una persona que no ejerce fe, que no deposita su fe en Él, porque es necesario tenerla en mayor o menor medida, aunque no es cuantificable por nosotros, sino solamente de parte del Señor. Y la fe es algo que debe crecer con el paso de los años en una persona. Hay muchas exhortaciones en ese sentido. Por ejemplo, yo tengo aquí la cita de Colosenses capítulo 1, versículo 10, cuando dice que para que andéis dignos del Señor, agradándole en todo, debemos llevar fruto para toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Y evidentemente que la fe es algo que se desarrolla, que se crece en ella. Acuérdense como dice la Biblia, por ejemplo, en Romanos capítulo 14, cuando el apóstol Pablo exhorta a los hermanos de la iglesia de Roma y le dice, recibid al débil en la fe, pero no para entrar en discusiones con ellos, pero hay débiles en la fe. Una persona creyente, verdaderamente creyente, que no se alimenta, que no se fortalece espiritualmente, permanece siendo un bebé en Cristo, un niño en la fe, no crece. Evidentemente, su fe va a ser tan poca, tan exigua, que en el momento de la prueba, pues, no va a pasar la prueba. Y la Biblia dice que sometida a prueba nuestra fe, dice, la cual se prueba precisamente con el propósito de que cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros o aparezca por ahí, nosotros estemos en la expectativa o cubriendo la expectativa que Él tiene de nosotros. Estoy en el primer punto. Y el primer punto en cuanto al tema de hoy, que es el asunto de la fe, al cual hace el Señor referencia aquí, quiero decir claramente que la fe debe ser suficiente. ¿Cuánto? No me preguntes a mí, yo no lo sé. Yo hubiera dicho que los discípulos tenían suficiente fe cuando habían abandonado todo para seguir al Señor Jesucristo. Pero sin embargo el Señor le dice, ustedes no pudieron de ninguna manera ser un instrumento de mi gracia y de mi misericordia a favor de ese joven por vuestra poca fe. Porque si tuvierais fe como un grano de mostaza, eso fuera poca cosa. Al monte le dirían, échate en el mar, desarráigate y échate en el mar, dice, y le será hecho. No habría imposible a través de la fe. La segunda cosa, o el segundo punto que tengo acá en cuanto al asunto de la fe, tiene que ver con que la fe tiene que ser genuina. Están siguiéndome, ¿verdad? Es importante esto. Todo lo que vamos a hablar hoy es muy importante. Digo, toda la palabra de Dios es importante. Pero quiero enfatizar esto porque yo me he visto a mis 42 años de convertido, confrontado en cuanto a mi fe, sin lugar a duda, como consecuencia de la crisis de salud. Y la fe tiene que ser genuina. La Biblia dice cuando describe lo que es la fe en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción son dos palabras clave ahí. Certeza. Y esta certeza es algo que se produce en el corazón de una persona. O sea, tú estás seguro en tu corazón, en tu interior, tú estás seguro de que Dios ha hecho una obra en ti. Tú estás seguro de que Cristo es el Señor. Y tú estás seguro de que el Señor te ha concedido, sin lugar a duda, la vida eterna. Por eso es la certeza o la seguridad, que tú no puedes probarlo. Tú no puedes probarle a nadie que tú vas al cielo el día que tú cierres los ojos en esta tierra. Pero tú sabes que es así. Pero tú lo sabes que es así. Tú estás completamente convencido porque el Señor ha puesto esa convicción en ti. By the way, como dicen los gringos, si tú tienes dudas en cuanto a dónde vas a parar el día que cierres los ojos en este mundo, porque todavía no te has convertido a Cristo, porque todavía el Señor no ha perdonado tus pecados, porque todavía no eres salvo. Porque el verdadero creyente está completamente seguro de cuál es su destino final, el reino de los cielos. Exhortaba a uno de los médicos diciendo, tenga fe en Dios, tenga fe en Dios. No se ponga nervioso. Él decía, mi fe en Dios consiste en que yo sé que el día que cierre los ojos aquí, le voy a ver a él cara a cara. Esa es mi fe en Dios.
Esa es mi confianza, es la certeza que lo que me espera a mí, no por mis méritos, no por mis obras, no por mi buen proceder, no por mi valía en términos humanos o espirituales, sino simplemente porque Cristo tuvo misericordia de mí. Él no solamente murió por mí en una cruz, igual que por ti, sino que además de ello me concedió el don de la fe para creer en Él, confiar en Él, entregarme a Él, y consecuentemente Él aplicó su muerte de cruz a mi alma, redimió mi alma, perdonó mis pecados y me regaló sin merecerlo la vida eterna. Lo mismo que ha hecho con cada uno de ustedes, los que tienen a Cristo como Salvador, los que tienen la certeza de lo que les espera por delante. La fe es certeza y debe ser genuina. Si tú tienes dudas, no tienes una fe genuina. Si no tienes una convicción, como dice aquí, una convicción en tu mente, porque te trata de mente y de corazón, al revés. Dije de mente aquí y de corazón aquí. Es de mente y de corazón, ¿verdad? Si no tienes una convicción en tu mente absolutamente total, a pesar de que tú no eres capaz de ver el cielo, de que vas al cielo y de que el Señor te perdonó, a pesar de que tú no puedes de ninguna manera visualizarlo en términos humanos, sin embargo, esa era precisamente la predicación del apóstol Pablo. Él decía que la palabra de fe que él predicaba era precisamente que si una persona confesaba con su boca que Jesucristo era el Señor, creyendo en su corazón que Dios le levantó de los muertos, que tuvo el poder de ser levantado entre los muertos, dice, será salvo. Y la profesión de fe viene como consecuencia de esa creencia, de esa convicción, que es algo profundo en el corazón. El día que, reconociendo que sin Cristo no tenemos esperanza y que terminaremos en la condenación del infierno, le decimos a Cristo, Señor, gracias por ofrecerme el perdón de los pecados a través de tu muerte de cruz. Ven a mi corazón, sálvame. Y ese día, a partir de ese momento, esta convicción de algo que no podemos verlo, no está delante de nosotros, no podemos probarlo científicamente, pero que lo sabemos y estamos ciertos en nuestros corazones de que Dios nos ha perdonado y nos ha dado una nueva vida y que el destino nuestro es el reino de los cielos. Esto es lo que es fe realmente. Esto es lo que es una fe genuina, porque la fe no solamente tiene que ser suficiente, en mayor o menor grado, pero tiene que ser genuina. La fe genuina es aquella que lleva a una persona a los pies de Jesucristo, arrepentido de sus pecados, para confiar su alma a Él de una vez por todas, una vez y para siempre. Pero este asunto de la fe también es bueno que quede claro que tiene que estar bien fundamentado. No puede ser la fe en la fe, no puede ser la fe en tu positivismo, en tu declaración, decláralo y lo tendrás, no, ten fe en ti mismo. No, eso es basura, eso es pura basura. Lo digo sin temor. La fe tiene que estar depositada precisamente y fundamentada en la palabra de Dios. Si la fe que tenemos no está fundamentada en la palabra de Dios, no somos capaces ni siquiera de creer a ciencia cierta y convencidos de que Dios es el creador del universo. La Biblia dice que por la fe precisamente que nosotros entendemos que ha sido constituido el universo por la palabra de Dios y que todo lo que existe fue hecho por la palabra de Dios misma, de lo que no existía, de lo que no se veía. Todo lo que se ve, ¿no? Simplemente el día que Dios dijo, sea la luz, fue la luz, no antes. Dios ha creado cada cosa, cada ente, cada ser, todo el infinito. Y nosotros lo creemos, y lo creemos por fe ciertamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lo enseña. Si tu fe está basada en el Corán, tienes problemas. Si está basada en el libro de los Mormones, tienes problemas. Si está basada en la Biblia de los Testigos de Jehová, tienes problemas. Pero si está basada en la palabra de Dios, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras judeo-cristianas, pues quiero decirte que tu fe está bien fundamentada, muy bien fundamentada. Con el paso de los siglos, solamente ha ido tanto la ciencia como la arqueología certificando lo que la palabra de Dios dice. Pero si no fuera así, no importa. No importa. Porque la palabra de Dios es fiel, es confiable y no se equivoca. Pero hay una virtud específica que tiene la palabra de Dios. Este libro que está acá. Les voy a decir cuál es. Óiganlo bien. Para los que no conocen bien lo que dice acá. El término no me gusta, pero voy a decir hace magia. Porque la fe, la verdadera fe viene por el oír por la palabra de Dios. Si nosotros no oímos la palabra de Dios, si no leemos la palabra de Dios, si no escuchamos la palabra de Dios, si no escuchamos a Dios, no hay ninguna posibilidad de que una persona pueda llegar a tener fe si no conoce la palabra de Dios, si no conoce lo que Dios dice. ¿En quién es que tú crees?
¿A quién tú le crees? ¿En quién tú confías? De eso es que se trata la larga. La fe no es otra cosa que eso, certeza y convicción. Pero certeza y convicción ¿de qué? ¿De quién? La Biblia nos enseña que para tener una fe real, genuina y verdadera, es necesario que esté fundamentada en la palabra de Dios. Tenemos que estar muy claros que no solamente en la palabra de Dios, sino también en el poder de Dios. No hay apóstol, no hay discípulos que sea capaz de levantar un muerto, ni de mudar un monte tampoco. ¿Por qué? Porque por ellos mismos no pueden. El poder no radica en el instrumento, sino en el que ejerce el instrumento. ¿Y quién ejerce el instrumento? Dios. Este es el poder de Dios. Tenemos que confiar absolutamente en el poder de Dios. Nuestra fe debe estar fundamentada. No se me distraigan. Si no, no es una fe genuina. Debe estar fundamentada en la palabra de Dios y en el poder de Dios. No en tus convicciones, no en tu creencia, no en tu filosofía, no en lo que la gente dice, no en lo que la ciencia ha demostrado, no, todo eso no sirve para nada. ¿Qué dice Dios en su palabra? Yo lo creo. Y esa es mi fe. Yo creo lo que dice la palabra de Dios. Y yo creo en el Dios que está detrás de la palabra. Instrumentaliza la palabra de Dios para formar y crear fe en mi mente y en mi corazón, convicción y certeza. Y es al final a quien apelo para que manifieste su misericordia sobre mí y sobre los que amo. En el poder de Dios. Entonces la fe debe ser suficiente. ¿Cuánta fe tú tienes? La fe debe ser genuina. ¿Es genuina tu fe? La fe debe ser bien fundamentada, está basada en la palabra de Dios. Tú confías en tus propios recursos o en el poder de Dios. Cuarto lugar, la fe debe ser aplicada. Todavía tengo la atención de ustedes, ¿verdad? Aplicada. Dice la Biblia en Habacuc capítulo 2, y es el texto al que hacía referencia al principio. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Mas el justo por la fe vivirá. En Romanos capítulo 1 certifica esto cuando dice en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque escrito está, el justo por la fe vivirá. Si la fe no se aplica, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve tener fe? Dice, tenla para contigo delante de Dios. Perfecto. Tú tienes fe, está bien, no hay problema, ya tú. Habla con Dios con tu fe. Pero si no le da la apropiada aplicación, o sea, si no la aplica para el fin correcto, sencillamente tu fe no sirve de nada. ¿Y cuál es el fin de nuestra fe? La Biblia lo dice muy claramente. Vamos a leerlo, voy a hacer la pregunta después. Primera de Pedro capítulo 1, vayan conmigo allá. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? Primera de Pedro capítulo 1, vayan todos conmigo allá. Vamos a leer unos cuantos versículos ahí. Al final de la lectura van a tener la respuesta. Primera de Pedro capítulo 3, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. ¿Ya llegaron? Estamos en el punto de que la fe tiene que ser aplicada. Tiene que ser aplicada. ¿Y cuál es el fin para el cual aplicamos la fe? ¿Para qué sirve la fe? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según, atiendan bien las palabras, su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados, ¿por qué dice? Por el poder de Dios, ¿mediante qué? Mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra, ¿qué? Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis, Jesucristo, a quien amáis, sin haberle visto, en quien creyendo
aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, pero la fe no se queda ahí. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es, ¿qué cosa? La salvación de vuestras almas. La fe debe ser aplicada. Si nosotros no aplicamos la fe para el fin apropiado, ¿tiene sentido? De hecho, nuestra fe es puesta a prueba por el Señor. Es enriquecida por el Señor, nos hace más dependientes del Señor a través de las pruebas, de manera tal de que de esta manera nosotros podamos corroborar y crecer en el conocimiento del Señor, en nuestra dependencia de Dios, en nuestra dependencia del poder de Dios. Pero fundamentalmente el propósito por el cual Dios aplica fe a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestros corazones, ¿es para qué? Para salvar nuestras almas. Si tú no eres salvo o salvas, si todavía no tienes la seguridad absoluta, total, porque el Espíritu Santo te lo ha dado a ti en tu corazón de que estás perdonado, que has sido salvo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en el Calvario, que tus pecados han sido lavados por su sangre, pues entonces la fe no te sirve de mucho, porque no la estás aplicando, no le estás dando el uso apropiado, y es precisamente para la salvación de nuestras almas. Pero además de esto, la fe tiene que ser específica, ¿verdad? Porque no es aplicarla en cualquier lugar ni con cualquier persona. El apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 1 cuando dice, justificados pues por la fe tenéis paz para con Dios, por medio de ¿quién dice? De nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que el calor aboba, pero no se aboben, ¿ok? No se dejen abobar. Vuelvo y repito, justificados pues por la fe nos justifica. Y dice luego, tenemos paz para con Dios, por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Las paces con Dios las hacemos por medio de nuestro Señor Jesucristo, cuando somos justificados por medio de la fe. Y esto es fundamental. La fe tiene que ser específica. Si tú tienes fe en otra divinidad, o tienes fe en una religión, o tienes fe en tus propias obras, o tienes fe, no sirve de nada. Porque solamente podemos ser justificados por la fe depositada en el Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, si tú no crees en el Señor Jesucristo, si tu fe no está depositada en Él, no hay posibilidades para ti. En ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a ti, a mí, a los hombres para que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Y por eso el propio apóstol Pablo dice que el Señor le dio un mandamiento a él, en el sentido de ir a predicar a los gentiles con el propósito de que abriera sus ojos para que se convirtieran de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, y para que recibieran en el nombre del Señor Jesucristo perdón de pecado y herencia entre los santificados. ¿En qué punto estoy? En el punto en que la fe tiene que ser, además de suficiente, sea como un grano de mostaza. Con poca fe no se va a parte. Tiene que ser genuina, mente y de corazón. Tiene que ser fundamentada en la palabra de Dios y en el poder de Dios, no en el poder de una persona, ni en el poder de un espíritu. Tiene que ser una fe aplicada para el fin apropiado. Si no has sido salvo, si tus pecados no han sido perdonados, si tu alma no ha sido salva, si tú no tienes la certeza de que vas a ir al cielo, entonces, ¿de qué te sirve la fe? Además de esto, tiene que ser específicamente una fe depositada en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es el único que puede salvar nuestras almas. El único que padeció por nosotros, el único que nos redime, el único que nos justifica por la fe en Él. Eso es precisamente lo que tiene que ver con el asunto de la fe. Pero hay dos puntos más, y con esto voy a terminar, voy a tratar de apresurarme más. En primer lugar, la fe tiene que ser eficaz, tiene que tener resultados. En cierta manera es lo que estaba diciendo ahora mismo. Cuando el Señor le dice, por vuestra poca fe, porque si tuvieres fe como un grano de mostaza, luego le dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Versículo 21 de Mateo 17. O sea, la fe, como yo decía al principio, es una semilla, tal vez muy pequeña, pero es capaz de convertirse en un árbol muy grande donde las aves vengan y posen en ella. Y de eso se trata precisamente, esa es la vida del cristiano, es lo que debe suceder.
Lucas lo dice claramente en el capítulo 13, que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Bueno, el reino de los cielos precisamente es lo que el Señor manifiesta a sus creyentes por medio de la fe, certeza y convicción absoluta de aquello que esperamos, aquello que no somos capaces de ver. Pero es interesante el hecho de que para que nosotros tengamos una fe que sea eficaz, tenemos que ejercer los privilegios del cristiano. ¿Cuál fue el problema de los discípulos? El Señor le había dado potestad, pero no supieron ejercerla. No supieron ejercer fe de manera tal de que ellos pudieran echar fuera a los demonios. Dice, ese demonio solamente con oración y ayuno. Y esto debemos reflexionar sobre eso, porque ¿qué era lo que estaba diciendo el Señor? Estaba diciendo el Señor claramente que ellos no estaban suficientemente enraizados en su fe en Él como para que Dios manifestara el poder suyo a través de ellos. No eran instrumentos eficaces, útiles para el propósito de expulsar ese demonio de ese hombre. Ese es el caso de ese muchacho. Un creyente tiene que ejercer los privilegios que el Señor le concede como cristiano. Yo le doy tantas gracias al Señor. Yo no sé si tú haces lo mismo, yo presumo que sí, por permitirme entenderle, comprenderle cuando leo la palabra de Dios. Y lo grande es que vuelvo y la leo y vuelvo y comprendo cosas. Y pasa un año y vuelvo de nuevo y voy al pasaje y digo, pero mira también. Porque el Señor se revela a nosotros, nos revela a través de su palabra. Se nos revela a través de su palabra. Pero si una persona no lee la palabra de Dios, si una persona no ora, dice, este tipo solamente sale con oración y ayuno, ustedes no están orando, lo que le está diciendo a los discípulos es, ustedes no oran suficiente. Ustedes no hacen suficiente ayuno. Su comunión conmigo no es suficiente como para ustedes poder ser, por así decirlo, instrumento de mi poder para echar fuera un demonio. Porque no era por ello, era el Señor que le había otorgado ese privilegio, ese poder. Si se puede llamar privilegio, más bien es una encomienda. Pero ¿qué pasa? Que es con oración y ayuno. Y tenemos que meternos esto en la cabeza, tenemos que meternos en la cabeza que es necesario, es imprescindible para nosotros, que nosotros llevamos una vida de lectura de la palabra de Dios, una vida de oración. Y el ayuno es muy aconsejable, sobre todo en circunstancias muy particulares, cuando queremos manifestarle al Señor la necesidad que tenemos de Él. El punto está en que el creyente, para ser eficaz en cuanto a su fe o para que su fe sea eficaz, tiene necesariamente que hacer uso de los recursos que el Señor le da. Y esto debe hacerlo en plena dependencia de Dios. Lo que le faltaba a los discípulos lo tenían ellos en su confianza en sí mismos. Les sobró de autoconfianza. Ellos confiaban en que ellos podían echarla fuera a los demonios. En una ocasión vienen regocijándose, diciendo, Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios, hemos curado enfermos. El Señor le dijo, regocíjense porque el nombre de ustedes está escrito en el reino de los cielos. En otras palabras, no somos mucha cosa, no somos nada. La fe tiene que ser eficaz. Y cuando una fe es eficaz, esa fe eficaz se manifiesta, y esta es mi reflexión personal, con tres cosas. En primer lugar, con confiar en la soberanía de Dios. Tenemos un Dios que es soberano. Soberano. Él lo gobierna todo y podemos decir, como solemos decir de una manera muy común, Dios está en control. Sí, es verdad, está en control. En segundo lugar, Dios es omnipotente. ¿Qué significa eso? Que no es imposible para Él. Tiene todo el poder y tiene todo el control. Pero hay otra cosa también. Dios es bueno. Dios es amor. Dios es misericordioso. Y si combinamos estos tres factores y depositamos nuestra confianza en el Señor, debemos confiar en su soberanía, en su omnipotencia y en su bondad y en su amor. Y eso hace que nuestra fe sea fructífera. Eso hace que nuestra fe sea fructífera. Esto va a hacer, y es el último punto, que nuestra fe sea inconmovible. ¿Qué significa esto? Que las circunstancias, las evidencias o los resultados no van a ser lo que defina nuestra confianza en el Señor, nuestra fe, nuestra dependencia de Él. Haya o no haya salud o paz o provisión, haya o no haya justicia, haya o no haya aceptación de parte de los demás, haya o no haya felicidad. Por ejemplo, lo tenemos con Job. Él decía, he aquí, aunque él me matare, decía Job, he aquí, aunque él me matare, refiriéndose a Dios, él esperaré. Eso es fe. Esperaba, su confianza estaba absolutamente, su fe, su esperanza, su expectativa.
el Señor. Voy a leer lo siguiente. Esta conclusión la copié simplemente. Todo lo anterior no, pero esta conclusión sí. La copié porque la encontré como tan de acuerdo al resto de la exposición, ¿verdad? Hemos dicho que la fe tiene que ser, primero, suficiente, genuina, fundamentada en la palabra de Dios, el poder de Dios, aplicada para la salvación de nuestras almas, si no, ¿de qué nos vale tener fe si no hemos sido salvos? Debe ser específica, solamente Cristo, en Cristo. Solamente Él tiene el poder de darnos vida eterna. Solamente Él murió por nuestros pecados. Debe ser eficaz, debe tener resultados, ¿verdad? Y por eso debemos utilizar los privilegios que tenemos, los recursos que están a nuestro alcance. Y debe ser inconmovible, independientemente de las circunstancias, de las evidencias o de los resultados. Pero concluyo con algo que vuelvo y repito, simplemente lo leí y lo copié. Dice, la fe se basa en el significado de un hecho histórico. Y ahí hace referencia a la predicación del apóstol cuando decía que era necesario que Cristo padeciese y resucitase entre los muertos y que por eso le anunciaba que Jesús era el Cristo. O sea, la primera cosa, si no creemos en la muerte, sepultura, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestra fe es vana. Primera de Corintios habla mucho sobre eso, pero no voy a abundar más. Dice luego que la fe es más que un acto de creer. Y ahí dice que los demonios también creen y tiemblan. Que la verdadera fe es la que se basa en aquello que dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El tercero es que la fe es el resultado del impacto de la gracia de Dios en nuestra vida. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero nosotros somos salvos por gracia, no por obras, ¿verdad? No por méritos, sino por gracia. Dice, pero por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Dios nos da la fe para recibir por gracia la salvación que no merecemos, que no podemos ganar. 4, dice, es más que una decisión momentánea, la fe es un clima espiritual o un modo nuevo de vivir. Cambio de vida, ¿verdad? La fe es indispensable para la justificación. Cristo inmolado en la cruz es el acto fundamental del amor de Dios y espera una respuesta de los hombres. Y la fe es la respuesta de los hombres. Por eso dice la Biblia que somos justificados por nuestra fe. La fe, el sexto, dice, la fe se vincula siempre con la gracia. El mensaje de la cruz y nuestra capacidad de responder a ese mensaje. Puesto que el espíritu del incrédulo está muerto, no puede responder a la manifestación del amor de Dios y al mensaje del Evangelio, si no es por la gracia de Dios. Y el séptimo y el último, Cristo es el autor y el consumador de la fe y obra en nosotros por su Santo Espíritu. El Espíritu vivifica a la persona que es justificada por la fe, la cual ya no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, en novedad de vida. Yo creo que es una buena conclusión esta, para que cada uno nos preguntemos, ¿tenemos una fe verdadera? ¿Tenemos una fe que es suficiente, una fe que es genuina, una fe que es fundamentada en la palabra de Dios y en el poder de Dios? Una fe que ha sido aplicada a nuestros corazones para la limpieza de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Una fe basada en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido eficaz suficientemente como para que nosotros produzcamos frutos para la gloria de Dios, que somos capaces de confiar, no obstante las circunstancias, no obstante la prueba, en la soberanía, en el poder y en el amor de Dios. Y una fe que sin lugar a dudas es inconmovible. Pase lo que pase, seguimos confiando en el Señor Jesucristo. Es un himno que cantamos con frecuencia. Sigo confiando en Jesús. ¿Verdad, tío Temi? A ti que te gusta tanto. Mi Salvador. Sigo confiando en Jesús. No tendré temor. Tienen pruebas y afán. Puedo cantar. Sigo confiando en Jesús. ¿Cómo termina? Nunca pasará. Amén. Que nuestra fe sea genuina. Que nuestra fe sea fructífera. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar.
Tal vez esta mañana, con lo que yo he predicado acá, con lo que yo he enseñado, pues tú te cuestionaste si tu fe es genuina. Bueno, se trata de eso, precisamente de fe, de confiar. Pídele al Señor de todo corazón que tenga la gracia de concederte la fe necesaria para la salvación de tu alma. Pídele que perdone tus pecados. Recuérdate, Él es soberano. Él decide. Recuérdate, Él es omnipotente. No hay nadie que no necesite del poder de Dios. El mayor pecador, la más inocente víctima. Recuérdate que Él es amoroso. De tal manera amó Dios al mundo entero, que entregó a su Hijo unigénito, Jesucristo, a morir en una cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tú puedes tener la vida eterna si el Señor te concede el privilegio de su gracia y de la fe para respondiéndole, decirle: Señor, ven a mi corazón y perdona mis pecados. Él ve tu corazón. Él sabe si tú eres genuino o genuina. Él lo sabe. Pero si tu fe es genuina, este día, esta mañana, hoy, vas a ser salvo, perdonado, tu vida va a cambiar. Entonces podrás tener la fe suficiente como para poder seguir a nuestro Señor Jesucristo, confiar, descansar en Él, ser instrumento de su gracia y su poder, entenderle, comprenderle, amarle, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier situación inconveniente. Que tu fe no esté basada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Él es quien levanta a los muertos. Él es quien tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él es realmente el Señor Jesucristo, quien da vida eterna a todo aquel que en Él cree. Ahora, habla con Él. Dile: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Perdona mis pecados. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, lo rica que es, Padre. Hubiera podido citar tantos otros versículos, Señor, con un tema que tantas veces aparece en el Nuevo Testamento. Confío, Señor, que tú me hayas guiado mediante tu Santo Espíritu para que trajera a los hermanos de tu palabra la porción que tú querías. Y para que los amigos invitados que todavía, Señor, no entendían el tema de la fe, el asunto de la fe, la necesidad de la fe para ser salvo, en esta mañana tú les hayas dado, Señor, la fe suficiente, genuina, para arrepentirse de sus pecados y recibir el don, el regalo de la vida eterna. Gracias, Padre, porque sabemos que depende de ti, de tu gracia. Te rogamos, Señor, que nos despidas y rogamos, Señor, que hayas aceptado este culto como una manera de adorarte, Señor, en todas sus partes. Esta noche, Señor, queremos hacer otro tanto cuando repartamos el pan y el vino, Señor, conmemorando, recordando la muerte de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a nuestro favor. Permítenos hacerlo de una manera que te agrade, Señor. Y despídenos ahora, Señor, llévanos con tu bendición a nuestros lugares. Mira las familias, Señor, completa las familias. Dice, Señor, a tu iglesia. Te rogamos de una vez, Señor, aprovechando que lo trajiste a mi mente en este mismo momento, Señor, interceder por los hermanos en Haití. Rogarte por tu iglesia allá en Haití, Señor. Y rogarte, Padre, por todos los que están pasando necesidad, para que sea un tiempo de encuentro, Señor, de reflexión, de arrepentimiento, de fe y de salvación también para el pueblo haitiano. En nombre de Cristo Jesús.